Ahora damos la bienvenida al doctor Mauricio Rodríguez Amaya. Él es el director de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, UAEOS, quien nos dará el contexto local de la economía solidaria, popular y comunitaria. El doctor Mauricio Rodríguez es abogado especialista en Derecho Público de la Universidad Autónoma. Magistrante en Sociología en la Universidad Nacional de Colombia, fue consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo para Derechos Fundamentales en el Trabajo, así como coordinador de la Red de Activismo Judicial. Ha sido investigador y educador popular, vinculado durante más de 20 años a procesos sociales y solidarios. Doctor Mauricio Rodríguez, buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Para pasar. Bueno, muy buenos días. Siempre es muy complicado, de verdad muy complicado, hablar después de un maestro. Haré mi mejor esfuerzo, lo prometo. Yo he preparado unas palabras y una pequeña presentación para el lanzamiento de esta cátedra. Primero que todo quiero agradecer la invitación del equipo coordinador de la cátedra de la Universidad Cooperativa. Y por supuesto un saludo muy especial a las personas que se encuentran aquí en este auditorio y en las 18 ciudades en las cuales se está haciendo la transmisión simultánea. Yo quiero empezar celebrando que hace unos días la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, usted me dice qué hago, ahí, reconociendo la importancia de las economías sociales y solidarias para la lucha contra la desigualdad, la salvaguarda del planeta y la justicia social. La resolución de las Naciones Unidas dice, reconociendo también que la economía social y solidaria puede contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y su adaptación al contexto local, en particular en lo que respecta al empleo y el trabajo decente, la prestación de servicios sociales como los relacionados con la salud y la atención, la educación y la formación profesional, la protección del medio ambiente, incluso mediante el fomento de prácticas económicas sostenibles, la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el acceso a una financiación asequible y el desarrollo económico local, y el fortalecimiento de las capacidades productivas de las personas en situaciones vulnerables, la promoción del diálogo social, los derechos laborales y la protección social, así como el crecimiento inclusivo y sostenible, la creación de alianzas y redes a nivel local, nacional, regional e internacional, y la promoción de la gobernanza y la formulación de políticas participativas y de todos los derechos humanos. Eso es lo que acaba de decir las Naciones Unidas. Esta declaración se suma, por supuesto, con mucha importancia, a una serie de pronunciamientos previos por parte de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sobre el papel de las economías sociales solidarias para el futuro del trabajo decente, en las que reconoce al menos 5 características de esta economía social y solidaria, que yo voy a leer rápidamente. A. Cuidado de las personas del planeta, desarrollo humano integral, satisfacción de las necesidades de la comunidad, diversidad cultural, cultura ecológica y sostenibilidad. B. Igualitarismo, justicia social, igualdad, equidad, imparcialidad y no discriminación. C. Interdependencia, solidaridad, ayuda mutua, cooperación, cohesión social e inclusión social. D. Integridad, transparencia, honestidad, confianza, rendición de cuentas y responsabilidad compartida. Y autogobierno, democracia, participación y subsidiariedad. Esto lo dijo la OIT el año 2022, recogiendo y sistematizando documentos previos sobre el papel de la economía social y solidaria en el trabajo decente y en general en el futuro del trabajo. Por supuesto que debemos estar satisfechos con estos pronunciamientos, porque sin duda implican orientaciones políticas y administrativas para que los gobiernos las puedan hacer realidad
como parte de su gestión pública, como parte del cumplimiento de esos mandatos internacionales. Sin embargo, lo que yo quiero proponer hoy es que nos cuestionemos cómo llegamos a esos pronunciamientos, cómo logramos que la OIT y las Naciones Unidas pudiesen plantearse en estos términos. Yo quiero proponer una tesis. Este tipo de pronunciamientos de los gobiernos a través del sistema internacional de las Naciones Unidas representan un triunfo y una derrota. Es el triunfo de millones de voces, de los movimientos y los sujetos subalternos alrededor del mundo que gracias a la asociatividad solidaria han logrado enfrentar las más temibles amenazas de la humanidad. Y al mismo tiempo constituyen una derrota, la derrota de los discursos hegemónicos del emprendedurismo individual, de la competencia entre semejantes para buscar ser más dóciles ante los superiores. Es la derrota del extractivismo económico y cultural, del colonialismo y del patriarcado. Es la derrota de las formas de la economía de la opresión y de la muerte. Fueron los pueblos subalternos y sus luchas las que impusieron lo que desde hace siglos ya sabíamos, que solo el apoyo mutuo, la cooperación y la solidaridad pueden asegurar la sobrevivencia de la especie humana y del planeta mismo. Tuvimos que vivir durante el siglo XX 2 guerras mundiales, la destrucción expoliadora de buena parte de África y Latinoamérica, las hambrunas visibles e invisibles en las megalópolis de Europa y Estados Unidos y Norteamérica, la miseria en las calles y la desigualdad desbordada tras el triunfo del sistema financiero sobre los ingresos básicos de las personas. Ese es el siglo XX. Y estamos al cierre de un largo periodo donde se puso a prueba el proyecto moderno. Las consignas de igualdad, fraternidad y libertad están en vilo. El siglo XX alimentó con la colonización y las guerras modelos de desarrollo basados en la precariedad y la desigualdad. La fraternidad se convirtió en valor de cambio y la libertad se destinó a los grandes conglomerados económicos y sus flamantes representantes en los parlamentos y en los gobiernos. Las multitudes, los pueblos, las organizaciones quedaron con la deuda del proyecto, sin democracia, sin acceso a los servicios básicos y sin posibilidades reales de ir más allá de las meras oportunidades ofrecidas. Casi siempre en un amplio margen entre deseos y posibilidades. La experiencia de la modernidad fue infinitamente menor a las expectativas creadas por sus promesas. Ese es el siglo XX. Sin duda, la pandemia por el COVID-19 que vivió el mundo hace pocos años develó el inmenso complejo mapa de desigualdades abismales entre pueblos, entre naciones, entre comunidades. Desigualdades en el ingreso, desigualdades y exclusiones de géneros, de razas, de clases, pero sobre todo develó la enorme fragilidad de la especie humana a las graves amenazas del mundo cuando éstas se enfrentan de forma individual. Sumado a ello, vivimos la amenaza de la guerra global y de su componente nuclear, la caída de la esperanza de vida en países como Estados Unidos y la mitad de Europa, la pobreza extrema, alimentada por los altos intereses bancarios que amenazan con un nuevo periodo de profunda recesión económica. La crisis climática, consecuencia de un siglo basado en la explotación del gas, el petróleo, los recursos naturales. El ascenso de ciertos fascismos sociales y el vaciamiento de la democracia. La individualización del trabajo para alimentar su precariedad y la mercantilización de los afectos. Así que hoy podemos decir sin ambajes que nos encontramos ante una gran disyuntiva para el siglo XXI. Nos debatimos, como diría Noam Chomsky, entre la cooperación y la extinción. El modelo moderno, individualista, basado en la persecución individual de la riqueza o del éxito, hizo crisis en el planeta. Y lo que está reconociendo hoy
las Naciones Unidas y la OIT es que la única posibilidad que tiene la humanidad para sobrevivir es la asociatividad solidaria. Es la economía social y solidaria, al menos por ahora, a ese nivel de economía. Quienes han enfrentado estas amenazas y estas disyuntivas del mundo de forma colectiva han logrado mayor capacidad de respuesta y mayor capacidad de transformar de mejor manera esas condiciones adversas. Comunidades organizadas, colectivos de barrio, ollas de calle, mercados campesinos han salvado millones de vidas y lo salvaron durante la pandemia. Donde hubo una mayor respuesta colaborativa a la crisis y la pandemia, los estragos fueron menores. Solo en el caso colombiano, vale mencionar que más de 500.000 pequeñas empresas, pequeñas unidades productivas quebraron y desaparecieron, mientras que el Estado colombiano puso la plata en el salvamento de los bancos. El sector que logró sobrevivir de mejor manera a la pandemia es el sector solidario, que logró mantener al menos 160.000 puestos de trabajo formales en medio del peor momento de incremento de la desigualdad y la pobreza en Colombia, porque durante la pandemia, ese periodo ciclo de la pandemia de 2 años, pasamos de 30 a 40 millones de pobres y a 10 millones más en vulnerabilidad. Un sector pequeñito que había sobrevivido ya a la crisis del 98, en donde los recursos también se pusieron en la banca para salvarla y no en la economía solidaria. Recordarán ustedes, quizás los más jóvenes no, porque eso fue un impuesto pasajero que en Colombia se creó el 2 por 1000, un impuesto temporal para salvar los bancos. Creo que ya lo quitaron, ¿no? Bueno, no sé, para saber si están despiertos. Y luego fue el 4 por 1000 y el 8 por 1000 y el otro. Era temporal, orientado a salvaguardar la banca y todavía seguimos protegiendo la banca. La misma banca que a finales de los 90 quitaba casas por el no pago de las cuotas. La misma banca que le quitaba a los campesinos la tierra y las vacas porque no tenían para pagar los intereses del crédito. La misma banca salvada por el Estado, mientras que la economía solidaria intentaba sostenerse por sus propias cuentas. Así que lo que nos está diciendo Naciones Unidas y lo que nos está diciendo la OIT hoy es que realmente este es un reconocimiento a esos pueblos que enfrentaron la crisis, que enfrentaron a los bancos, que lograron desarrollar modelos de vivienda solidaria y crear barrios solidarios, que lograron mantener vivo el mercado campesino que rompe las relaciones las eternas relaciones de intermediación entre productores y consumidores. Esas pequeñas cooperativas que llegan a los territorios a prestar dinero a bajo interés. Esos que pueden financiar la economía popular de la que está hablando el presidente Petro. Porque un banco presta con intereses sobre el 40%. Porque el gota a gota hoy presta con intereses sobre el 300%. Y el sector de ahorro y de crédito de la economía solidaria presta sobre el 20%, el 17%. Pero si no le quitamos las barreras que tiene el sector para llegar a todos los colombianos, pues la plata va a seguir buscándose ni siquiera en los bancos. En esa economía subrepticia que se alimentan, no sabemos cómo, pero que cobra en moto. Y ahí está la economía solidaria para poder ayudar a resolver esos problemas. Así que mientras Colombia vivió la destrucción de gran parte de su tejido empresarial, logró demostrar, no solo en Colombia, sino siguiendo la experiencia de otros lugares del mundo y por supuesto de América Latina, que la economía solidaria estaba en la clave de las posibilidades de sostenerse en medio de la crisis económica y climática. Los y las protagonistas del umbral de este siglo son las comunidades, los movimientos y pueblos que decidieron impulsar sus modelos de vida solidarios, la cooperación, el apoyo mutuo. Miles de comunidades autoorganizadas enfrentaron y siguen enfrentando los efectos dolorosos de la exclusión y la desigualdad. Durante la pandemia, comunidades solidarias lograron sobrevivir a través de la ayuda mutua, la olla comunitaria, el mercado común local, la moneda propia.
el trueque, la mano prestada, la minga. Así como la pandemia develó las mayores desigualdades e incertidumbres de la época, también nos permitió revivir los valores propios del trabajar juntos, del tejido propio de la comunalidad. Y me refiero a la comunalidad siguiendo el concepto que ha establecido el maestro oaxaqueño Jaime Martínez Luna. Somos comunalidad, lo opuesto a la individualidad. Somos territorio comunal, no propiedad privada. Somos compartencia, no competencia. Somos politeísmo, no monoteísmo. Somos intercambio, no negocio. Diversidad, no igualdad, aunque también a nombre de la igualdad se nos oprima. Somos interdependientes, no libres. Tenemos autoridades, no monarcas. Ahora bien, podemos reconocer que las determinaciones de las Naciones Unidas no son el producto del capricho de los gobernantes, sino que es claramente el triunfo de esa subalternidad que barrio a barrio derribó las falacias del individualismo, el hedonismo y la autocontemplación humana, para darle fuerza a la cooperación. Si esto es así, pues no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes. Quizás sea la hora de que gobiernos, comunidades autoorganizadas, la academia y la ciencia nos tomemos en serio la construcción de un nuevo sentido común, un nuevo horizonte de sentido para la humanidad, algo así como lo que podríamos llamar un nuevo modelo de vida solidario. El modo de vida de la compartencia, siguiendo a Martínez Luna, el modo de vida de la colaboración. Se trata entonces de enfrentar la micropolítica del individualismo y la necropolítica del extractivismo, por lo que yo quisiera llamar como una biopolítica de la solidaridad. ¿Cuáles serían entonces las claves para proponerle a la academia de esa biopolítica de la solidaridad? La primera que quiero proponer es trabajar juntos y juntas. El modelo fordista es un modelo basado en la individualización del obrero masa que se conecta en su respectivo lugar de la cadena productiva. El trabajar juntos es mucho más. Implica el ponerse de acuerdo en construir la perspectiva colectiva de la producción. Por su parte, Elinor Ostrom nos propuso sobre la década de los 70 construir nuevas metodologías basadas en la acción colectiva y la protección de los bienes comunes. Estas metodologías de coexistencia, de coautorías, implican repensar las formas en que la academia ha impuesto la generación de conocimiento como un producto individual y no como lo que es, como un diálogo permanente y complementario entre los agentes y los actores de una comunidad o un grupo. La idea de que las comunidades locales, dice Ostrom, son a menudo actores capaces y centrales en la gobernanza de sus territorios, que la equidad es crucial para la convivencia social y la sustentabilidad, pero también que el respeto básico al otro, la participación democrática e informada en los procesos de toma de decisiones públicas y la confianza son al menos igualmente importantes. Lo que nos propone Ostrom es volver a la idea de que el saber es un producto común para proteger bienes comunes y que ello implica metodologías de coexistencia y de trabajo colaborativo, y por eso le llama a su trabajo trabajar juntos y juntas en un gobierno de los bienes comunes, en una perspectiva de protección de lo que nos corresponde cuidar como humanidad. Este trabajar juntas y juntas no solo se refiere al trabajo productivo o reproductivo, formal, racional, sino también a ese modelo que, siguiendo a Negri y a Hart, podríamos llamar como trabajo afectivo. Ese trabajo del corazón, del deseo colectivo, esa voluntad de transformaciones que crea comunidades de sentido, comunidades emocionales que fortalecen la solidaridad, el afecto, la empatía. Por ejemplo, la solidaridad creada en una comunidad emocional que ha sufrido los embates de la guerra
Supone, sobre todo, una reconstrucción de los lazos rotos del afecto. Aquí la solidaridad no busca exclusivamente la sobrevivencia física, sino la sobrevivencia del espíritu, el deseo de vivir, el amor por la comunidad, como lo han definido Miriam Jimeno, Daniel Varela y Ángela Castillo. Las comunidades emocionales son comunidades de sentido y afecto que enlazan personas y sectores distintos y aún distantes, en las cuales el dolor ocasionado trasciende la indignación y alimenta la organización y la movilización. El poder simbólico de la víctima para congregar y potencializar la acción política reside, pues, ante todo, en vínculos de naturaleza emocional. Por esto es central entender las emociones como actos relacionales imbricados en la estructura sociocultural y no tan solo como sentimientos personales. No se trata solamente de un proyecto productivo en el que nos juntamos a ver si recuperamos 2 o 3 pesos. Ese modelo de economía solidaria también está en crisis. Ese pequeño proyectico que creemos que es solidario porque somos 3 los que lo hacemos, no es la economía solidaria y mucho menos una biopolítica de la solidaridad. Una biopolítica de la solidaridad es donde se junta la economía, la política, el afecto, la posibilidad del deseo colectivo de transformar la vida del territorio, el cuidado conjunto de las personas y de la naturaleza. Así que una biopolítica de la solidaridad implica el trabajar juntos desde el punto de vista productivo y también desde el punto de vista del afecto. Mucho más en un país que está intentando salir de los dolores y las frustraciones de la guerra. Segunda propuesta de lo que yo identifico como una biopolítica de la solidaridad. Una solidaridad para el buen vivir. En nuestra experiencia institucional, recurrimos con demasiada frecuencia a los objetivos de desarrollo sostenibles como indicadores de que el mundo puede transitar mejores rutas hacia un futuro más promisorio e incluyente. Y de alguna manera esos indicadores globales nos pueden servir de referencia para medir las acciones de los gobiernos, para saber si las acciones de los gobiernos se orientan o no a la protección del agua, al trabajo decente, a la generación de la justicia, a la equidad o a la reducción de la pobreza. Sin embargo, los pueblos originarios de la América nuestra, de la Via Yala, esos sujetos subalternos, han construido tras los siglos una perspectiva colectiva del buen vivir. El Suma Cauxaic en quechua, el Suma Cuamaña en aymara. El buen vivir retoma los valores de la solidaridad, la reciprocidad y el comunitarismo. Constituye parte de la agenda política obrera, indígena, campesina, joven latinoamericana. Somos comunidad y naturaleza sobre todo. Somos tierra y agua. Somos metales, somos savia, somos río. No somos con la naturaleza, somos naturaleza. Y cuando decimos somos naturaleza, pues no podemos destruir parte de lo que somos por la íntima conectividad que tenemos con ella. Somos parte del cosmos y el cosmos mismo en cuanto hacemos parte de ese espacio común construido y constituyente. El buen vivir apunta a una ética de lo suficiente para la comunidad y no solamente para el individuo. El buen vivir supone una visión holística e integradora del ser humano inmerso en la gran comunidad terrenal, que no incluye solo a la persona humana, sino a las otras personas de la naturaleza, al aire, al agua, los suelos, las montañas, los árboles, los animales, en una profunda comunicación con la tierra, con las energías y los espíritus del universo. Gracias a esta cosmovisión vital, por ejemplo, del buen vivir, durante la pandemia, las organizaciones campesinas bolivianas lanzaron el programa Trópico Solidario. La consigna era: no somos millonarios, pero somos solidarios. Se distribuían alimentos entre las comunidades hasta llegar a las más apartadas. Los médicos y las médicas tradicionales del pueblo cayahuaya incentivaron el uso de plantas medicinales para fortalecer el sistema inmunológico. Las parteras fueron a cada rincón a atender a las mujeres en proceso de parto para evitar su traslado a las clínicas
en las cuales pudieran de pronto asumir el contagio del virus. Esta fue la manera en que la comunidad en sus distintas manifestaciones se cuidó a sí misma, se alimentó y logró contener a través de la solidaridad los efectos negativos de la pandemia. Y este es solo un ejemplo de lo que pasó en América Latina, en lo que pasaba en los barrios con la olla prestada, en lo que pasaba en los pueblos cuando faltaba el alimento y se recurría a los vecinos, a las vecinas, a la olla comunitaria que se hizo tan potente en Colombia durante el estallido, porque la olla era la posibilidad de alimentar casi que al barrio entero. Hoy hay una asociatividad solidaria en regiones de Colombia alrededor de esa olla comunitaria que sigue existiendo y que sigue sobreviviendo como una expresión maravillosa de la solidaridad. Pero también en África podríamos aprender lo que es el Ubuntu, el principio vital consistente en el hecho de que cada persona es cuanto pertenece a un colectivo. Soy porque somos, dice Ubuntu. Es la evidencia de la interconectividad entre los seres de la tierra. Es la reciprocidad necesaria para la sobrevivencia colectiva. Ubuntu no es solo una forma de resistencia o pervivencia, es ante todo un acto de libertad. Es la voz de la comunidad que habla en cada boca, en cada lengua, en cada mente, que se escribe en cada canción y que vale la pena cantar a coro, porque es la voz mía en la voz de todos. El contenido de esa voz es siempre un acto liberador y político. Es un acto de emancipación y de sanación al mismo tiempo. Bell Hooks, la feminista negra, lo resumiría así. Para los oprimidos, los colonizados, los explotados, los que luchan codo a codo, pasar del silencio al discurso es un gesto de desafío sanador que hace posible una vida y un crecimiento nuevos. Ese acto de discurso, ese responder, no es un mero gesto de palabras huecas, es la expresión de nuestra transformación del objeto a sujeto, es la expresión de la voz liberada. Pues la solidaridad es la manera en que asumimos una voz nueva, la voz de una comunidad que es capaz de expresarse por sí misma. ¿Cuánto de solidaridad, cuánto de asociatividad tienen por enseñarnos los pueblos, las voces subalternas, las voces excluidas, las herederas del colonialismo y del patriarcado? ¿Cuánto hay de resistencia y de emancipación en cada acto asociativo, en cada tejido comunitario, en cada acto de cooperativismo, en cada esfuerzo mutuo? Y esta es la gran lección que quizás esta cátedra UNESCO y la Universidad Cooperativa de Colombia nos puedan ayudar a replicar, a discutir, a ajustar. La voz de la asociatividad solidaria es la voz partera de los cambios. Es la fuerza emocional y racional que asegura la sobrevivencia humana y la coexistencia de las especies planetarias. Hoy en riesgo, en vilo. Esa asociatividad solidaria, esa fuerza comunal, descomunal, es la potencia vital de la cual debe asegurarse el futuro de esta casa común. Es por esta razón que hemos trazado una apuesta de trabajo y a la que invitamos a la Universidad Cooperativa a participar para que lo hagamos en conjunto. Y es desarrollar e impulsar una agenda de asociatividad solidaria para la paz, como parte de la agenda del gobierno del cambio. Una agenda tejida, escrita, compartida desde los territorios a partir de las agendas comunes territoriales. Nuestra agenda de asociatividad solidaria para la paz tiene 3 propósitos y 2 alineamientos estratégicos. Para alimentarla hay que salir a preguntar, hay que caminar preguntando, como dicen los zapatistas. Y para eso estamos realizando las asambleas territoriales de economía solidaria, popular y comunitaria por distintas regiones del país. Vamos a hacer una primera ronda de 22 asambleas, nos faltan 10 para terminar esa primera ronda. Y esas asambleas nos tienen que decir cómo las organizaciones pueden articularse en el territorio para generar proyectos de impacto. No más para alimentar el pequeño proyectico aislado con el que el Estado focaliza ciertos recursos para quedar bien con ciertas personas sin ninguna posibilidad de futuro. ¿Para qué alimentar un pequeño producto focalizado, aislado en una comunidad con la más buena voluntad del mundo,
si no tiene el circuito de comercio necesario para su venta, para su comercialización, si no hace parte de un encadenamiento productivo que lo transforme en algo más y que le dé valor agregado. No es posible sostener un modelo de economía solidaria con las migajas. La única manera es integrar los recursos del Estado y las comunidades a través de los proyectos territoriales. Y que la asociatividad solidaria sea capaz de transformar entonces la vida de los territorios. Para lograrlo requerimos también de la academia, de los centros de pensamiento, de los y las intelectuales comprometidas con las transformaciones, que contribuyan a llenar de contenido esta acción de gobierno y las acciones colectivas de las comunidades de cara a una biopolítica de la solidaridad. Un gran movimiento cultural y político, pedagógico, dialogante, crítico, para impulsar una transformación de la cultura y de la ciencia por cada uno de los territorios de Colombia, más allá de los centros universitarios, con la universidad, pero con la universidad en las calles, en las comunidades, en los barrios, para lograr eso que Boaventura de Sousa Santos llama la ecología de saberes, la posibilidad de validar el saber propio de las comunidades y sus prácticas con el saber legitimado de la academia. Para que logremos desde allá, desde las comunidades, desde las calles, crear ese ejército de maestros y maestras ambulantes de las que hablaba el maestro José Martí. ¿Cuáles son las acciones que hacen parte de esta agenda de asociatividad? Rápidamente. No en función de fortalecer una o dos organizaciones, sino en función de transformar los territorios. Voy a mencionarlas rápidamente para ustedes. La primera acción de la agenda, si quieren, no sé, es que estas cosas, uno, Al Capone, mire. La primera acción de la agenda es el fomento de las organizaciones de la economía solidaria con enfoque poblacional, sectorial, de géneros y territorial. Hay que fortalecer las organizaciones, pero hay que fortalecerlas de cara al territorio, de manera que el territorio sea el que indique la clave de lo que necesita la gente. Es el territorio en donde sabemos si la asociatividad es alrededor del agua, o si la asociatividad es alrededor del mercado, o alrededor de X o Y proyecto productivo. Es el territorio el que le dice a la gente cuáles son las formas de asociarse para protegerlo, para potenciarlo. La segunda acción es la asociatividad para proteger el alimento, la tierra y el agua. Porque hay que trabajar para asegurar que nuestros proyectos de desarrollo salgan del extractivismo, salgan de esa economía de la muerte y podamos potenciar una biopolítica de la solidaridad también en el campo de la producción, volver a los alimentos, cuidar el agua, cuidar la tierra. 3, impulsar circuitos de comercialización locales y globales. Que las organizaciones de la economía solidaria tengan posibilidades reales de que sus proyectos y sus procesos productivos vengan al mercado. Así que necesitamos mercado campesino, mercado solidario, pero también necesitamos mercado global, gente que adquiera los proyectos nuestros, los productos nuestros, gente que venga a asumir, por ejemplo, los proyectos de servicios del turismo comunal, del turismo solidario, y a conocer en una perspectiva diferente nuestras tierras, nuestra cultura, nuestros saberes. Así que hay que impulsar esos circuitos de comercialización. 4, las obras públicas asociativas. Que las obras comunales se hagan con la comunidad y con la junta comunal, que son parte de las organizaciones solidarias. Pero que la sede comunal al mismo tiempo sea el centro de encuentro de los y las jóvenes. Que el centro comunal se vuelva el teatro popular, el teatro del barrio que desapareció para abrirle espacio al centro comercial o a otras formas. Que la casa comunal sea lo que decía el poeta Carrasquilla, la casa de todos, donde podamos discutir sobre los problemas del barrio, sobre los problemas de las mujeres, donde establezcamos posibilidades para la asociatividad del cuidado. Y ello requiere obras públicas, carreteras de corta distancia, que la acción comunal sea quien nos ayude a conectar con los jóvenes del barrio, a esas comunidades, al internet, en la conexión de última milla. Aquí los medios de comunicación hacían burlas mostrando cómo una junta de acción con un platón estaba bajando la señal del satélite. Esa ignorancia que se quiere vender no es porque ellos sean ignorantes,
es porque no pueden aceptar que una comunidad tenga la capacidad de hacer la conexión de última milla y entonces nos siguen viendo como idiotas. Pues lo que nosotros tenemos que hacer es que dotar de capacidades a los jóvenes en las comunidades. El presidente de la República ha hablado de las comunidades digitales, pero necesitamos que el internet llegue a los barrios y a los pueblos y a las veredas. Queremos que nuestros jóvenes dejen de abandonar el campo, hay que llevar la tecnología al campo, así de sencillo. Porque hoy el campo colombiano está en una profunda crisis generacional. Podemos tener todos los deseos y los dineros para recuperar la producción alimentaria en el campo, pero no lo vamos a hacer si creemos que el campo es el mismo de los 70. Este es un campo que tiene que interconectarse con el mundo a través de las redes sociales, a través del internet. Y hay que llevar el conocimiento y el saber técnico al campo, pero hay que hacerlo con el saber técnico acumulado de esas comunidades en esa ecología de saberes, con el SENA, con la universidad pública, con la universidad privada y sobre todo con las organizaciones de la economía solidaria. Quinto, la inclusión financiera a través del crédito comunitario y cooperativo. Hemos lanzado una política desde el gobierno nacional para acceder al crédito popular, pues hay que hacerlo con el sector cooperativo porque sus intereses son menores. Y sobre todo porque hay que quitarle el crédito a la ilegalidad para que ese crédito realmente pueda repercutir en los indicadores precisamente de la economía del país. Hoy no sabemos cuántos créditos tiene la economía ilegal. Sabemos que una persona paga con la nevera, con la tienda, con la estufa, con la vida, cuando llega la moto y no hay plata. Eso lo sabemos. Y esa economía ilegal es la que hay que erradicar en Colombia y tenemos al sector cooperativo listo para hacerlo. Pero hay que quitarle las barreras al sector cooperativo porque el modelo de vigilancia que se creó en el sector cooperativo financiero fue el modelo de vigilancia que le impusieron los bancos. Y un banco es diferente a una cooperativa financiera todavía. Y mientras las cooperativas luchan por parecerse a los bancos, necesitamos es un modelo cooperativo que no se parezca al banco, sino a la comunidad de la que hace parte. Y eso implica una reforma legal. Y eliminar 30.000 decretos y 40.000 circulares internas que le ponen miles y miles de restricciones al sector cooperativo para que haga realidad el crédito solidario. 6. Trabajo decente. Como lo decía, 160.000 empleos se salvaron durante la pandemia. Imagínense un sector cooperativo, solidario, capaz de producir empleo en las veredas, financiando la salud preventiva, ayudando a que el saber tradicional llegue a los hogares, haciendo la educación popular, la alfabetización, el cuidado de los niños y las niñas en la economía del cuidado. Imagínense una asociatividad imbricada en la comunidad, no solamente como un proyecto productivo aislado buscando 3 pesos de ganancia, sino como un proyecto de la comunidad misma en una perspectiva biopolítica. Pues ese sector de la economía solidaria dejaría de ser un sector, se convertiría en la filosofía desde la cual desarrollamos la comunidad. Asociatividad para el arte y la cultura. Cuando vamos donde vamos, sobre todo los jóvenes y las jóvenes nos dicen, ¿y cómo es que vamos a proyectar las actividades culturales de la asociatividad? El mercado nos enseñó que cada artista que tenía que salir a buscarse el mundo, tenía que buscar el éxito por su propia cuenta. Incluso tuvimos acá, los artistas tenían que ser de color naranja, si no eran de color naranja no podían ser artistas, no eran rojos, ni morados, ni verdes, no, tenían que ser naranjas. Pues esa mentalidad individualista del arte hay que sacarla. El arte y la cultura son una producción de la comunidad, son una producción de la historia, de la tradición, de la emergencia, de la revolución. Y eso solamente es posible construirlo colectivamente. El sostenimiento de la tradición es un proyecto colectivo y la generación de emergencias culturales también es un proyecto colectivo. La asociatividad para los jóvenes, como lo he dicho, tenemos que traer a los jóvenes no solamente al primer empleo, porque como nos ven como una cosa eminentemente productivista, entonces allá están para que les den el primer empleo. Y barato, porque les estamos haciendo aparte de todo el favor de contratarlos. No, es la generación de otra cultura solidaria en los territorios donde los jóvenes sean realmente protagonistas. Los jóvenes pueden ser los alfabetizadores de las comunidades más apartadas. Los jóvenes pueden ser los que están en el proyecto de salud preventiva. No necesitamos que sean médicos, necesitamos que ayuden en los procesos de salud preventiva. Y ahora que, digamos, técnicas de la salud preventiva
se han democratizado también en nuestros medios. Los jóvenes pueden enseñar a manejar la tecnología a otras generaciones, pueden hacer esa tarea, esos son expertos para eso. Mientras yo estoy hablando aquí, han salido más o menos unos 60.000 chats de esta sala. Es una capacidad que solamente tienen ustedes. La asociatividad solidaria es con las mujeres, porque el 53% del país son mujeres. Y solamente el 30% están en empleos formales. Seguimos teniendo una absoluta brecha de vinculación de las mujeres, no solo al trabajo, sino en general a la producción de la sociedad. Pues ahí tenemos que trabajar para que esa asociatividad resuelva los temas del cuidado, los temas de la proyección, los temas de la transformación, digamos, del papel de las mujeres en esta sociedad. Asociatividad para la economía campesina y la reforma rural. Cumplir los acuerdos de paz a través de la asociatividad solidaria, de manera que la gente vea una posibilidad real de que la paz también se puede hacer a través del apoyo mutuo del cooperativismo. El impulso a una cultura social solidaria, popular y comunitaria. Hay que generar escuelas, talleres, seminarios, cursos, si le quieren llamar, cátedras, UNESCO o sin UNESCO, muchas cátedras, que todo el mundo pueda aprender y discutir sobre estos conceptos, sobre estas categorías. Ser capaces de discutir con nuestras propias categorías. Ser capaces de decirle a la OIT, chévere sus pronunciamientos, pero esto no se le ocurrió a ustedes. Se le ocurrió a los pueblos que han salvado al mundo en medio de la pandemia y que fueron capaces de mantenerse integrados, asociados y en trabajo colaborativo. O decirle a las Naciones Unidas, gracias por su pronunciamiento porque nos abre las puertas a la gestión institucional, pero esto ya no lo había dicho nuestros pueblos originarios desde el buen vivir. Y asociatividad para la paz total. Uno de los grandes retos de este gobierno es desarmar grupos en toda Colombia. Y esto se hace llenando de derechos sociales los territorios. Derechos a la educación, al empleo, derechos a la recreación, derecho a la cultura. Pues si nosotros queremos que se fortalezca ese territorio como un espacio solidario, que es como le llamamos, el territorio solidario, pues necesitamos llevar la asociatividad, fortalecer la asociatividad ya existente. No es solo a través de las 3 o 4 formas tradicionales que este país ha creado o se ha inventado o ha copiado para mantener la asociatividad. No estamos hablando solo de cooperativas, mutuales, fondos de empleados, fundaciones, corporaciones. Estamos hablando de esas formas que la comunidad diseña para juntarse de forma permanente, que le permite mantener los vínculos comunicantes entre una familia y la otra, que les permite saber que existe una posibilidad de cuidado comunal, comunitario, colectivo en ese entorno. Asociatividad formal o informal. Salir de las cartillas e ir a la realidad del mundo. Salir de los formatos ya establecidos y 30.000 veces trillados, a ser capaces de sentarse con las comunidades y sus organizaciones a preguntar cómo lo hacemos. Ese es el reto del cambio, ese es el reto de la academia y ese es el reto que nos pone el mundo para esta época. O cooperamos o nos extinguimos. Muchas gracias.